dónde estoy ahorita, ¿va? Pero qué bueno que estamos hoy, esta mañana aquí. Amén, ¿lo tienen todos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jueces 16, 19, dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien lo rapó las 7, ¿qué dice? Guejedas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza, vea esto, pues su fuerza se apartó de él. Versículo 20, y él le dijo: Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez, dijo, saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Note esa frase: pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Versículo 21, mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Amén. Oramos. Yo sé que el pastor ya oró, pero oremos. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, esta mañana. Gracias por tu amor, tu fidelidad, porque estamos aquí en tu casa adorándote, Señor, pero también, Señor, con un corazón sensible a escuchar tu palabra. Nuestra mente, nuestro corazón está listo, Señor, para recibir lo que tu Espíritu Santo, Señor, quiere hablarnos esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Así que puede sentarse este tiempo. Titulé este mensaje: trasquilado, rapado, pero esperanzado. Sencillo, ¿verdad? ¿Lo puede repetir? Trasquilado, raspado, no raspado, rapado, ¿verdad? No, raspados han quedado mucho, ¿verdad? En la vida, ya muchas caídas, ¿verdad? Pero trasquilado, rapado, pero esperanzado, ¿verdad? Pensé ponerle pelón, pero no para siempre, pero mejor no lo puse así, ¿verdad? Hay una foto, no sé si me lo pueden poner. Dice, ahí estoy yo, ¿verdad? Se ve que ahorita estoy guapo ahí, no, porque no tenía pelo. Y no sé quién hizo ese meme, lo bajé de Facebook, me acordé, dije, te recuerdo una foto mía, ¿verdad? Cuando no tenía pelo. Y entonces cuando busqué, encontré con ese meme que dice, a veces quisiera peinarme. Luego me acuerdo que soy pelón y se me pasa, ¿verdad? Bueno, el hermano Héctor es pelón, pero él se ve bien, ¿verdad? Ahí está su esposa volteando, ay, mi peloncito, ¿verdad? Yo sé que se ve bien el hermano. Pero ¿cuántos aman tener pelo? A ver, los varones. Nadie. ¿Verdad que me veo raro en esa vida? Yo me dije, ¿qué tenía en la cabeza cuando me corté el pelo? ¿Va? En serio, ¿qué tenía yo en la cabeza? Pero luego me acordé que, bueno, a todos quizás nos gusta el fútbol, y un día a mí me gusta ver, ¿verdad? El partido. Bueno, le voy al Real Madrid, así que un día con un amigo, un buen amigo, estaba la final entre ellos, y entonces yo le dije a él, le digo, el que pierda se hace pelón, ¿verdad? Y yo estaba seguro que el Real iba a ganar, ¿verdad? Así que perdió, me hice pelón, ¿verdad? Así que no fue por otra cosa, ¿verdad? Así que me hice pelón, me corté el pelo y todos se burlaban de mí. Ay, el pelón, ay, el cabeza de cohete, no sé qué más me decía, ¿verdad? Pero no sé, yo creo que tardé, literalmente me rapé, allí ya se ve un poquito mi pelo, pero me rapé completamente el pelo. Y tardé, yo creo que como unos 2 meses para que mi pelo saliera. Hoy amo mi pelo, dije, ya nunca vuelvo a hacer esas apuestas, ¿verdad? Ya no quiero perder el pelo, ¿verdad? Pero vean, ¿verdad? Que, a ver, yo veo esa foto y digo, qué raro me veo, ¿verdad? No sé qué pasó. Pero me acuerdo de esta historia. Creo que todos nosotros conocemos esta historia. La historia de Sansón, muy conocido para todos los que estamos aquí. Es el hombre más berrinchudo de la Biblia, ¿verdad? Sus padres le decían, mira, esa mujer no, y él decía, es que yo la amo, ¿verdad? ¿Cuántos berrinchudos hay aquí? Díganme amén. Nadie, ningún berrinchudo hay aquí, ¿verdad? Pero el hombre más berrinchudo de la Biblia, ¿verdad? El hombre con una falta de carácter,
Su simpleza literalmente lo llevó a un gran fracaso. Berrinchudo, falta de carácter y un hombre simple, un hombre de Dios. Dios puso su mirada en él, pero este hombre por su simpleza lo llevó a una gran tragedia. Después de llevar una vida completamente desenfrenada, él descubrió lo único que lo mantenía de pie, su cabello. Le dijo a Dalila, el secreto de mi fuerza es mi cabello. Y esa noche que él descubrió entonces su secreto a Dalila, él despertó al siguiente día pelón, despertó sin pelo, despertó rapado. Y él perdió lo único que lo mantenía todavía de pie, porque recordemos la vida de él constantemente, ¿verdad? Los padres, la gente que estaba sobre él, los estaba guiando, dando consejos hacia dónde no tenía que ir. Y él siempre hacía lo que quería. Pero al final él descubrió su secreto y su vida, entonces se volvió una gran tragedia. La mañana que despertó, Dalila logró desconectarlo con lo único que lo mantenía de pie, con la fuente de su poder, con su cabello. Cuando Sansón quiso escaparse esa mañana, como las otras veces, la Biblia dice que no pudo porque Dios lo había dejado. Dios lo había dejado porque él perdió su cabello. Esa señal que lo mantenía todavía vivo, perdió su cabello. Y no solo eso, la Biblia dice que también perdieron sus ojos y lo ataron a una cadena, dando vuelta. Pasó a ser el hombre un gran soldado en el campo de batalla, pasó a ser a alguien que molía grano en una prisión. Imagínense, una noche descubrió su secreto y entonces pasó de ser un gran soldado que mató 1000 en una batalla, 3000. Imagínense un hombre así, un gran soldado, pero cuando descubrió su secreto, al siguiente día pasó de ser un gran soldado a moler grano en una prisión. Es interesante la historia de él, porque la historia de Sansón, esa mañana que despertó, no solo trajo dolor a la vida de Sansón, sino también al pueblo. El pueblo de Israel tenía su esperanza en él, porque ellos estaban siendo afligidos por los filisteos. Así que el pueblo ponía, no sé si ya me pueden quitar la voz, porque muchos dicen, ay, se ve raro el hermano, ¿verdad? Entonces no me están viendo, a mí están viendo la foto, ¿verdad? Pero imagínense, el pueblo entonces perdió su esperanza o perdió la esperanza que tenían. No, miren hermano, el pueblo perdió esa esperanza, pero para los filisteos era una alegría. Aquel hombre que estaba ganando la batalla, aquel hombre que les estaba haciendo batalla, ahora está en una prisión. Entonces los filisteos estaban alegres. Mire hermano, el diablo se alegra cuando los hijos de Dios caen en pecado. No sabe, mi amado hermano, la alegría de Satanás cuando uno de sus hijos se desanima, cuando uno de sus hijos cae en pecado. Eso pasó con la vida, mis amados hermanos, la vida de Sansón. Esa mañana entonces que despertó sin pelo, despertó sin fuerza, despertó, mi amado hermano, lo ataron, le quitaron sus ojos y sabemos todo lo que nosotros, la historia de él. Esto es una gran tragedia, digan conmigo, una gran tragedia. A ver, los de allá atrás, una gran tragedia. ¿Saben qué es lo que significa esta palabra? Los griegos empezaron a utilizar esta palabra como una forma literaria, o lo hacían específicamente hacían una obra de teatro que se llama la tragedia, y se hablaba acerca de un personaje, se contaba la historia de un personaje por su falta de carácter o también por sucesos que le pasaban en la vida. Entonces, de esa forma se utilizó la palabra tragedia. Y literalmente, cuando nosotros decimos tragedia, nosotros lo hemos usado. Ay, qué tragedia le pasó a tal familia. No se lo esperaba. ¿Por qué? Porque esa palabra expresa espanto, expresa dolor, expresa compasión, pero también expresa, mi amado hermano, que ese suceso es que no tiene solución. Eso es lo que expresa esa palabra, tragedia.
Creo que cuando alguien se casa, ¿verdad? Dice, ay, pobrecito, ya se casó, ¿verdad? No sabe lo que le espera. Amén. ¿Sí o no? Entonces, ay, qué tragedia, ¿verdad? Sí lo hemos usado. Hemos usado nosotros esa frase, qué tragedia. Yo creo que estamos nosotros como muy conectados con esa frase. Sansón entonces perdió su cabello, lo que lo mantenía un propósito, perdió su consagración al perder su cabello, porque era lo que lo tenía aún poquito conectado con Dios. Perdió aquello que le daba fuerza y le daba esperanza a Israel, porque fue trasquilado, fue rapado, se quedó pelón. Se quedó pelón esa tarde o esa mañana. Todos nosotros hemos pasado tragedias en nuestras vidas. Hay tragedias que suceden en nuestras vidas por falta de sabiduría. Amén. Hay tragedias que pasan por falta de sabiduría. Yo recuerdo, estaba en México en un año nuevo, bueno, entre año nuevo y Navidad, y fui a Walmart. Y entonces fui a comprar algunas cosas. Iba con otro amigo, de repente salimos comprando las cosas, salimos a la calle y había una pareja que ellos estaban ofreciendo dinero y traían el dinero en la mano, ¿verdad? Un puño traían mucho dinero en la mano y ellos decían, pase a jugar. Y si usted gana, usted se va a llevar 25,000 pesos, 30,000 pesos. Imagínense, cualquiera de nosotros dice, ay, yo estoy necesitado. Y Navidad, ¿verdad? Cuando más uno necesita, ay, yo necesito, ¿verdad? Entonces uno de chismoso ahí se quedó a ver, yo me quedé a ver. Y pasaba, no juegue. El primero, si usted juega el primer tiro es gratis. Así que el primer tiro siempre, imagínense, el primer tiro siempre ganaba uno. Y la gente pasaba y decía, juegue, el primer tiro es gratis, y lo que caiga usted se lo va a ganar. Ok, decía la gente, jugaba y algunos ganaban 10,000 pesos. Ahora, usted se acaba de ganar 10,000 pesos, le decía la pareja. Usted, mire, y sacaban el billete 10,000 y lo ponían en la mano, ¿verdad? Aquí están los 10,000 pesos, pero usted tiene que pagar. ¿Quiere jugar? Y entonces la gente decía, algunos decían no y se iban. Otros decían, ay, son 10,000 pesos, necesito, ¿va? Así que jugaban. Así, ¿cuánto hay que pagar? El primer tiro hay que pagar 100 pesos. Sacaban sus 100 pesos y se lo daban. Y ahí, o sea, tire, y tiraban y perdían. Y entonces se iban, algunos se iban. Otros sentían, no, yo tengo que ganar. Yo tengo que ganar. Haga otro tiro, pero el segundo tiro va a costar 300 pesos. Sacaban sus 300 pesos, aquí está. Y entonces ya perdí. Y estaban a uno por ganar a uno. Y decían, mire, se quedó poquito. Si usted paga otra vez, usted va a ganar. ¿Cuánto? El tercer tiro va a costar 1,000 pesos. Aquí está 1,000 pesos. Así que algunos se iban perdiendo 1,000 pesos, 500 pesos. Otros miraban y mejor se iban, yo no caigo aquí. Yo chismoso, ahí estaba, estos faltos de sabiduría. Y llegó una pareja que uno, ¿verdad? No es chismoso, ¿verdad? Pero yo estaba escuchando la plática. Decía que habían ido a sacar, ¿verdad? De su dinero, el aguinaldo, ¿verdad? El aguinaldo que les dio, yo creo, su compañía. Traían su dinero, se pararon y los envolvieron. La pareja les dijo, si ustedes juegan, entonces pueden ganar. El primer turno fue gratis y cayó en 25,000 pesos. Imagínense, 25,000 pesos. Esta pareja le dijo, si usted, este es gratis, usted solo puede llevar. Sacaron los 25,000 pesos. Pero el primer turno para pagar, para que ustedes se ganen, el primero vale 1,000 pesos, dije. Y entonces se juntó la gente detrás. Este hombre pagó los 1,000 pesos. Y entonces perdió. Y estaba la esposa enojada. Yo te dije, pero y el otro, no, si tú me dijiste que jugara, ¿verdad? Así que estaban entre ellos peleando. Pero gana, le dijo la esposa. Su 3, no podemos perder. Así que jugaron y la pareja les dijo, pero el segundo tiro va a costarles a ustedes 2,000 pesos. Sacaron 2,000 pesos, aquí está.
Y entonces faltaba uno para ganar los 25,000. Mire, se quedó a un solo turno, a un solo punto, yo creo. Si ustedes le pegan, ustedes se pueden llevar los 25,000 pesos. Ellos estaban, ya perdimos 3,000, pero este va a costar 4,000 pesos. Sacaron 4,000, lo pusieron, perdieron, se fueron enojados, tristes, se fueron sin dinero por falta de sabiduría. Y yo estaba ahí, yo digo, ay, esta gente, yo chismoso todavía, yo no voy a caer ahí. De repente alguien, no sé, me empujó y llegué ahí. Este quiere jugar, dijo. Juega. Y mira, hermano, jugué. Usted ya sabe la historia, ¿va? Mire, hay tragedias que pasan, ¿por qué? Por falta de sabiduría. La inteligencia no significa sabiduría. Nosotros podemos hablar bien, pero no tenemos quizás sabiduría. Podemos tener un título, pero no ser sabios. Porque la sabiduría es aplicar lo que yo sé en mi vida. Y a veces, mi amado hermano, muchas de las tragedias que suceden en nuestras vidas es por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría en nuestras vidas. Entonces hay tragedias que pasan por falta de sabiduría. Hay tragedias que pasan por nuestros pecados. En el caso de Sansón jugó mucho con eso. Era una línea tan delgada donde él quería agradar a Dios, pero quería agradarse él también. Y llegó un punto donde él perdió todo por su pecado. David una mañana despertó donde los reyes iban a la guerra, pero él despertó y dijo, ay, hoy no tengo ganas de ir a la guerra. Como que cuando a veces despertamos, ay, hoy es domingo. Mi amor, no vayamos a la iglesia. Llévame a comer. Amén, hermanos. Están aquí, ¿verdad? Amén. O los amigos, ¿verdad? Oh, ya no vayas a la iglesia, hombre. De repente, nosotros como cristianos decimos, bueno, no vamos. Entonces, un día donde era el día de guerra, David no fue y subió. De repente vio a Dalila. ¿Verdad que Dalila estaba chananana? Y él puso, qué guapa es esa mujer. Y él, como era el rey, dijo, tráiganmela, ¿verdad? Y la Biblia dice que por su pecado, mire hermano, por el pecado de David murió un bebé. Y el profeta le dijo, va a haber espada sobre ti por el resto de tu vida, sobre tu familia. Hay tragedias que pasan, ¿por qué? Por nuestros pecados. Cuando usted y yo muchas veces nos acercamos al pastor y decimos, pastor, ¿será pecado esto? ¿Quién lo ha dicho? Levante su mano. Muchos de nosotros decimos, pastor, ¿será pecado hacer esto? Pero la verdad es que no nos interesa si es pecado o no. Lo que nos preocupa o lo que queremos saber es tener una excusa para hacerlo. Amén, iglesia, dígame amén. Entonces, muchos de nosotros es por causa de nuestros pecados. Pastor, ¿será pecado? Decía un hermano la otra vez que le gusta todavía darse sus traguitos. Y un día llegó a la iglesia y yo le dije, hermano, otra vez, hermano, una no es ninguna, decía así. Una no es ninguna. Y a veces sí somos, ¿no? Una no es ninguna. Y entonces jugamos sobre esa línea tan delgada, mi amado hermano, que es el pecado. Y de repente despertamos un día y ya caímos. Pero no es algo que literalmente, ay, ¿por qué caí? No, ya veníamos jugando con el pecado. Es como aquel hombre que se subió a un taxi, se subió, de repente a la vuelta se subió una viejita, a la siguiente vuelta se subió, ¿verdad? Una jovencita, la viejita iba de lado y la jovencita él iba en medio, ¿verdad? Él era tan cristiano que cuando daba la vuelta hacia el lado de la mujer, él oraba diciendo, Señor, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Cuando daba la vuelta el taxi hacia donde la muchachita decía, Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? A veces así somos. Reprendemos lo que quizás no nos gusta. Pero Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Heme aquí, ¿verdad? Sí, usted y yo así somos.
A veces lo que buscamos solo es una excusa para pecar. Una excusa, estamos caminando en una línea tan delgada, mi amado hermano, que cuando despertamos sin cabello. Despertamos rapados. Aquello que nos daba fuerza ahora ya no lo tenemos. Aquello que nos mantenía todavía de pie, con fuerza, con ánimo, con esa pasión de servir, de predicar, de venir a barrer la iglesia, de invitar a alguien, ahora ya no lo tenemos. ¿Por qué? Porque caminamos en esa línea tan delgada que es el pecado en nuestras vidas. Hay tragedias que pasan por falta de sabiduría. Hay tragedias que pasan por nuestros pecados, pero también, mi amado hermano, hay tragedias que simplemente llegan a nuestra vida inesperadamente. De repente uno no es por falta de sabiduría, no es por nuestros pecados, simplemente llega la prueba a nosotros, llega la lucha a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando leemos con Job, la Biblia dice que Job era un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso, un hombre apartado del mal. De repente un día él con su esposa le llega la noticia que él había perdido sus posesiones. Llegó otra noticia que había perdido sus ojos. Y la Biblia dice en Job capítulo 1 versículo 20, entonces Job se rasuró la cabeza. Él mismo se rapó porque sintió un dolor en su corazón. Se quedó sin cabello. ¿Por qué? Pero no fue el enemigo, sino inesperadamente llegaron malas noticias a su vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo un día viajando de ciudad tras ciudad, la Biblia dice, mi amado hermano, que despierta un día con un aguijón en la carne. No sabemos lo que quizás significa realmente. Algunos dicen que era una prueba, otros que era una enfermedad. No sabemos lo que significa. Lo que sí sabemos es que traía debilidad a la vida de Pablo. De tal forma que él oraba, Señor, quita ese aguijón 3 veces. Y las 3 veces el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Hay tragedias que llegan, mi amado hermano. De repente despertamos y escuchamos mala noticia. Perdimos un familiar. Mi amigo, mi familia está enfermo, ¿verdad? Llegan noticias que hieren nuestro corazón. ¿Cómo enfrentamos eso en nuestras vidas? Hay noticias que llegan, malas noticias que llegan en nuestras vidas. Todos nosotros hemos visitado cementerios, o solo yo, ¿verdad? Solo yo sé. ¿Cuántos les gusta ir al cementerio? Nadie, ¿verdad? Pero hemos ido, ¿verdad? Y ves que cuando yo he ido, me gusta leer, ¿verdad? Me gusta leer cómo fue la vida de la gente. Algunos de los héroes, ¿verdad? Nacionales, se describe qué hicieron, qué lograron. Y uno a veces sale inspirado, a veces sale de ese lugar triste porque hay bebés que nunca vieron la luz. Hay bebés que quizás murieron 3-4 meses, a los 4 meses de nacido. Hay niños que tenían quizás 8 años, 10 años. Es triste. Pero un día estuve leyendo en un libro que había una mujer llamada Grace Smith. Y ella vivió por el sur de Texas. Y en su epitafio no aparecía la fecha de su nacimiento, no aparecía la fecha de su muerte, solo aparecía los nombres de sus 2 esposos. Y debajo de los nombres de sus 2 esposos había una frase que decía, duerme, mas no descansa. Amó, pero nunca fue amada. Trató de agradar, pero no agradó. Murió tal como vivió sola. Hay gente, mi amado hermano, que quizás está en este lugar que está viviendo una soledad tremenda en su corazón. Y es difícil cuando uno tiene que dejar su casa. Es difícil cuando uno tiene que dejar su país. Y vivimos con eso porque quizás no venimos, ¿verdad? Porque teníamos en abundancia, sino nos trajo la necesidad a este lugar. Y aquí quizás nos sentimos solos. Quizás no es la falta de sabiduría, quizás no es nuestro pecado, simplemente la vida nos empuja a ciertas tragedias que pasan en nosotros. Esta mujer no sabemos lo que realmente vivió, pero en la frase se describe su vida, vivió cansada. No sabemos qué era lo que lo mantenía de esa forma.
Pero no se imagina usted, mi amado hermano, cuánta gente en este país vive de esa forma, cansados. Cuánta gente, mi amado hermano, que siempre buscó el amor, por ejemplo. Pero dice su frase, lo que ella quizás quiso que se escribiera acerca de ella: amó pero nunca fue amada. Trató de agradar pero nunca agradó. Vivió, dice, murió tal y como vivió sola. Hay momentos en nuestras vidas que nos enfrentamos con ciertas tragedias. Por ejemplo, Jesús cuando Él muere, el día domingo se aparece frente a sus dos discípulos. Dos discípulos iban de camino a Emaús, 11 kilómetros. Y Él se aparece. Y Jesús escucha la plática. Y entonces dice: ¿qué es lo que pasa? Y entonces estos dos hombres reaccionaron a Jesús y dijeron, tristes, angustiados, le dijeron a Jesús: ¿no eres tú el único que no sabe lo que ha ocurrido esta semana? Aquel hombre justo. Y Jesús, a través de las escrituras, empezó a demostrar que eso iba a pasar. Los discípulos, cuando murió Jesús, fue una tragedia para ellos. Para Satanás fue un tiempo de alegría, pero la muerte para Jesús, mi amado hermano, fue el inicio de su gran victoria sobre el pecado y la muerte, mi amado hermano. Su tragedia lo convirtió en una gran victoria en su vida. Por eso, mi amado hermano, esta mañana lo que usted tiene que llevar en su corazón esta hora, mi amado hermanos, es lo siguiente: que la tragedia que nosotros estamos viviendo puede ser la gran victoria el día de mañana. La tragedia. Si usted pecó, mi amado hermano, su pecado no lo define a usted. Solo muestra su condición, una condición que el único que lo puede salvar es Jesús, mi amado hermano. El pecado no lo define, el diablo lo acusa, el diablo quiere que usted se quede ahí. Pero, mi amado hermano, cuando pecamos es cuando nosotros nos damos cuenta que solo Jesús nos puede levantar, que solo Cristo, mi amado hermano, nos puede levantar y perseverar a la meta, mi amado hermano, donde Él está, allá en la eternidad. El pecado, mi amado hermano, no nos define. Vea lo que dice Jueces 16:22. Y el cabello de su cabeza comenzó, dice, a crecer después que fue rapado. Imagínense, hermano, cuando él despertó, perdió su cabello, su fuerza, su ánimo. Quizás aquello que lo que tenía conectado con Dios lo perdió. Perdió aquello que tenía. Le quitaron sus ojos, su visión. Fue atado para moler grano. De repente él empezó a sentirse: ya me pica la cabeza. Su cabello ya estaba creciendo. Y esto, para mí, esto era una señal profética para Sansón. Cuando leo Hebreos, por ejemplo, capítulo 11, nosotros podemos ver cómo Sansón aparece en los héroes de la fe. El escritor dice: yo pudiese mencionar todo lo que los siervos, todos los profetas, los jueces hicieron, y menciona a Sansón. En otras palabras, Sansón, mi amado hermano, todavía pudo cumplir con la voluntad de Dios. Porque quizás hubo un arrepentimiento en su corazón de su pecado. Hubo un arrepentimiento verdadero en él, mi amado hermano. El orgullo nos mantiene alejados de Dios. El orgullo, pero la vergüenza, el orgullo nos aleja de Dios, porque nosotros decimos: yo puedo hacerlo, no necesito de Dios. Eso le pasó a Sansón. Yo no necesito, yo tengo mi cabello, ¿verdad? Puedo hacerlo. Pero su orgullo lo alejó de Dios, pero la vergüenza lo mantenía alejado. Hay momentos que nos sentimos así. El orgullo, mi amado hermano, es como la puerta a donde nosotros estamos caminando para caer. Pero la vergüenza es lo que nos impide levantarnos. Muchos quizás, yo no soy digno de eso. Pero mire, mi amado hermano, nuestro pecado entonces no nos define, solo muestra nuestra condición.
una condición que necesitamos esa gracia divina en nuestras vidas, que necesitamos que Dios, mi amado hermano, otra vez pueda limpiar nuestros pecados, purificarnos, sanar nuestro corazón, pero también ayudarnos. Si alguien, mi amado hermano, está pasando por una tragedia hoy, puede decir: yo voy a hacer un milagro de esa gracia divina. Yo soy un milagro de esa gracia divina. Mire, el camino de la cruz que Jesús atravesó solo nos dice hasta dónde Dios puede llegar para que usted y yo regresemos a Él. ¿Alguien puede decir amén? El camino de la cruz solo nos muestra hasta dónde Dios es capaz de llegar para que usted y yo regresemos a Él. Hoy nosotros hemos gritado: Cristo te ama, Cristo ama al mundo. ¿Cuántos lo gritan? Dígame amén. Pero es más bonito decir: Cristo murió por mí. Cristo personalmente perdonó mis pecados. Perdonó. A Pablo le dijo: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en la debilidad. Mire el que está a su lado y dígale: yo veo que ya está creciendo tu cabello. Amén. Amén. Pero dígale, hermano, menos el hermano Héctor. Ya todos están volteando, hermano. No, hermano. Amamos mucho al hermano Héctor, ¿verdad? ¿Cuántos aman al hermano Héctor? Espiritualmente quizás no estamos sin pelo y nos sentimos de esa forma, quizás por nuestro pecado, por nuestra falta de sabiduría, o porque la tragedia llega a nosotros. Y entonces eso nos mantiene sin gozo, eso nos mantiene sin fuerza. La pasión que teníamos por servir ya no está. Nuestro primer amor se perdió quizás por nuestro pecado. El diablo solo siempre nos acusa. Nosotros nos sentimos de esa forma. Al sacerdote Josué, el enemigo lo estaba acusando constantemente. Pero el ángel del Señor se levantó y trajo gracia sobre el sacerdote Josué. Alguien necesita gracia en su vida hoy. Alguien necesita decir: Señor, yo quiero perseverar. Quizás usted no lo esperaba, la tragedia llegó. Quizás usted, por su falta de sabiduría, yo por mi falta de sabiduría ese día perdí. No les voy a decir cuánto, pero perdí por falta de sabiduría, nuestro pecado. Pero sabe, mi amado hermano, en Dios siempre hay esperanza. ¿Sabe qué es lo que dice el Salmo 37, versículo 24? Dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre quedare postrado, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Mira el que está a su lado: no te vas a quedar ahí, dígale. No te vas a quedar, porque Jehová sostiene su mano. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos saben que Dios sostiene nuestra mano? Dios, no sé si hermano Delva nos ayuda con el piano. Dios sostiene nuestra mano. ¿Sabe qué significa eso? Que hay momentos en nuestras vidas que vamos y atravesamos eso por nuestro pecado, por nuestra falta de sabiduría, por pruebas que llegan a nosotros. Porque a veces nosotros decimos: hermano, ¿cómo está? Yo estoy pasando por una prueba, ¿verdad? Pero a veces no es una prueba, es por falta de sabiduría, por nuestros pecados. Pero saben, mi amado hermano, no importa, la gracia de Dios está ahí para redimirnos. La gracia de Dios está para que nosotros otra vez amemos a Dios. Aquí no se trata de cuánto ama usted a Dios, se trata de lo que Dios, mi amado hermano, lo que Dios hizo por usted en la cruz. Y eso, mi amado hermano, nos debería de impulsar a amar.